Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en la segunda tarde, en la tarde del segundo día, mejor dicho. La tarde después de la comida y después de la mañana que hemos tenido, voy a estar alerta para que no os dormáis. Alerta, el que se duerma de levantar y moverse, o sea que alerta. Esta tarde vamos a hablar de algo que nosotros hemos trabajado mucho tiempo, que os haré un breve resumen del modelo IIII y de redes de atención y modelo IIII, experiencias y desafíos, pero luego tenemos los dos casos de Argentina y Colombia. Así que, si os parece, me presento, soy Felisa Pérez, soy la vicepresidenta de RIOT, soy presidenta de la Asociación Bienestar y Desarrollo y fui una de las partícipes del modelo IIII, por lo tanto, esta tarde me han encargado que os lo vuelva a presentar. Cuando hablamos de modelo IIII, no solamente hablamos de asistencia, no hablamos de prevención, por lo tanto, lo que yo explicaré es sobre asistencia. Y lo que hicimos fue ver qué es lo que había hasta el momento, cuando nos pusimos a trabajar sobre el modelo, y qué es lo que creíamos que se tenía que hacer. Y con eso hicimos un documento, que es variable, cambiante y adaptable, porque como la vida nos ha pasado a lo largo de estos años, ha ido cambiando muchísimas cosas, pues igual será este documento. Es un documento base de trabajo, pero sobre todo es un documento que iremos adaptando a lo largo de quien lo vaya implantando, y de las circunstancias de cada territorio en el que pueda tener. Casi antes de empezar haré unas previas, y es que esto se ha dicho estos días aquí, que las adicciones no desaparecen, son un fenómeno cambiante, tanto por las sustancias que se consumen, ya vimos que las nuevas sustancias, todo lo que nos explicaron ayer, como por los comportamientos. Los comportamientos de las personas también van cambiando. La utilización de psicofármacos, pues estamos utilizando no como fármacos, sino como drogas. Por lo tanto, todo el tema de tranquilizantes, analgésicos y demás, y luego las ludopatías, que tradicionalmente eran presenciales, a través de las nuevas tecnologías de la relación y la comunicación, pues también se habló ayer bastante, pues ha cambiado todo el tema, el juego online, las apuestas, las pantallas, etcétera, etcétera. Todo eso quiere decir que estamos en el tema de adicciones, que de drogas no desaparecerán, vuelvo a repetir, pero los comportamientos serán cambiantes también. Hay gente que dice, esto es una epidemia que ha venido para quedarse, y a lo largo de 40 y pico de años así es, va cambiando, pero ha venido para quedarse. Muy bien. Cuando hablamos de complejidad, hemos hablado de muchas cosas estos días también cuando hablamos de complejidad. Aquí nos dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando una persona viene o quiere que la atendamos o nos acercamos a ella para atenderla? ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos una persona que tiene una adicción, normalmente es politoxicomanía, pero que además tiene comorbilidad de enfermedades físicas, todo tipo de patopatías, infecciones, etcétera, sidas, etcétera, etcétera, que puede tener traumatismos, que es muy frecuente, etcétera. Pero también tiene una comorbilidad psiquiátrica, en hombres más de conductas, psicosis y conductas antisociales, y en mujeres es más neurosis y son más depresiones, ansiedad, etcétera. No sé por qué no ha salido totalmente. Pero también nos encontramos, que ayer hablamos también sobradamente de las determinadas sociales, es que nos encontramos la persona con la adicción, con esas enfermedades, con esa comorbilidad psiquiátrica, pero también una situación muchas veces de pobreza, de un origen racial con una problemática, sin trabajo, sin techo, o con una infravivienda, donde nos encontramos con familias multiproblemáticas, escasa formación, y muchos de ellos con delitos funcionales, y les llamamos delitos funcionales porque son para sobrevivir, como es el microtráfico o los pequeños hurtos que puedan hacer, que las prisiones están llenas de esta categoría nuestra, de estas personas. Pero además nos encontramos con que estas personas además tienen un estigma, que también hemos estado hablando todo el tiempo, un estigma institucional, que ahora hablaré de él, un estigma social y un autoestigma. El tema social, ya sabéis, todo el mundo ve a las personas culpables de su situación, por lo tanto, ¿por qué invertir en ello? Entonces, las instituciones lo que hacen es repensar si tienen que invertir o por qué tienen que invertir, porque ellos se lo han buscado, son viciosos, poco fiables, irresponsables, no quieren trabajar, son unos delincuentes, son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, cuando yo tengo un problema médico cualquiera, una diabetes, por ejemplo,
el médico no te plantea que tú te lo has buscado porque has comido mal, porque no te has cuidado, porque has hecho esto, porque has hecho lo otro. Simplemente te da el tratamiento. Bueno, pues con el tema de adicciones no pasa así. Tiene un problema de drogas y él se lo ha buscado, él es un vicioso y es poco fiable. Todo este estigma hace que no haya unas políticas adecuadas y que no se sienta como derecho la intervención que se tiene que tener por derecho. Normalmente cambian las posiciones según cambian los partidos políticos, según el que está gobernando en cada momento. Con lo cual, otro de los temas que digo, cuando hay un cambio político, ¿verdad que los traumatólogos no cambian? ¿Verdad que cualquier otro tipo de problema no cambia? Pues porque resulta que esto tiene que decir que los que han invertido se han equivocado, ahora tenemos que hacer un retroceso, luego tenemos que volver atrás, etcétera, etcétera. O sea, nos encontramos con estas tres esferas. Y si son mujeres, pues también se ha dicho sobradamente, normalmente las mujeres son con hijos, hijas y padres a su cargo, han recibido muchas de ellas abusos en la infancia, violencia a lo largo de sus vidas, abandono, pobreza, poquísima red de apoyo, pues se han tenido que dedicar a la prostitución y se han tenido que dedicar al microtráfico para sobrevivir. Es una mala madre, es una mala esposa y es una mala hija. Es una mala en todos los sentidos porque no está haciendo lo que debería de hacer en aquel momento. Por lo tanto, son unos usuarios, pacientes, no sé cómo llamarlos, porque aquí cada uno les llama a los clientes, cada uno les llama de diferente manera, son personas que siempre van a tocar a la puerta equivocada, porque resulta que esto no, aquí solamente lo social, lo sanitario te tienes que ir allá, pero van a lo sanitario y resulta que es una respuesta social. Por lo tanto, estamos dando muchas veces respuestas parciales y poco eficaces en general. Ese es el saco, ese es todo lo que tenemos delante de una persona que, bueno, podemos tener personas que resulta que tienen familia, que tienen estudios, que tienen tal, por lo tanto parten de una realidad. Pero cuando trabajamos con los más vulnerables, pues es un saco donde tienen toda esa mochila cargada dentro. Difícil de derivar a ningún lado, porque derivar es perder, generalmente. También en el marco conceptual, ya lo hemos hablado muchas veces, decimos que estamos dentro de salud pública porque salud pública contempla los determinantes sociales porque la sanidad pública no los contempla. Por lo tanto, el marco siempre dijimos que era salud pública en el que nos teníamos que mover, respeto por los derechos humanos y voy a decirlo esto muchas veces, la persona con derechos de atención especializada es lo que tenemos que lograr. Cuando hablamos de integral, nos estamos refiriendo a que la persona, se ha dicho sobradamente, todo lo que os diré se ha dicho muchas veces, pero se ha dicho sobradamente, pero no es malo recordarlo. Tenemos que hacer un análisis de toda la situación biológica, psicológica, social y educativa, etcétera. Y hay quien habla incluso de espiritual. El otro día estaba yo en una formación de infancia y familia y hablaban de todo esto y espiritual. Bueno, se tiene que tener en cuenta los determinantes sociales, la perspectiva de género, una cosa que no hemos empezado a hacer y es la perspectiva de infancia, porque muchos de estos niños suelen ser después, hay ya terceras y cuartas generaciones que están viniendo a tratamiento y tendríamos que tener esa visión también de infancia. Cuando hablamos de atención central a la persona, yo me refiero sobre todo a que la persona tiene criterio sobre lo que quiere. Por lo tanto, con toda esta situación que tiene, se hace el diagnóstico y se hace un plan terapéutico individualizado. Cada persona es cada persona y cada persona parte de una realidad diferente. Pero para llevar ese plan terapéutico individualizado no somos Dios en ninguno de los servicios en los que estamos. No tenemos la varita mágica cada uno de nosotros, sino que vamos acompañando normalmente en el proceso a las personas. Y para que ese acompañamiento sea adaptable a la situación de cada persona, pues tenemos una necesidad de que haya una red de servicios especializada donde haya un continuo, un asistencial y si hoy le va mal en este servicio pueda pasar al otro y continuar el proceso. Cuando hablamos que sea una red integradora y que sea comunitaria es porque la finalidad que tenemos es que las personas mejoren su calidad de vida, encuentren una red dentro de, sepan moverse en la comunidad, encuentren una red, se empoderen y logremos que sean miembros activos con derechos y deberes como cualquier otra persona. Cuando hablamos de integrada con todas las otras redes, integrada es porque la red de drogas en sí tiene que ser una red, que luego explicaré,
pero que además tiene que estar con justicia, porque muchos de ellos están relacionados con justicia. Lo que haga justicia repercute en los usuarios que nosotros tenemos y lo que nosotros, los usuarios nuestros, van a entrar muchos de ellos a justicia. Por lo tanto, tenemos que tener una relación estrecha con justicia. Por supuesto, con la red de violencia. Resulta que muchas mujeres de las que tenemos han sufrido, la inmensa mayoría ha sufrido de violencia, pero cuando necesitamos un servicio de violencia que está en otra red, resulta que no, porque son consumidoras, por lo tanto no pueden entrar. Por supuesto, necesitamos de la red de servicios sociales, cultura y deporte, de trabajo, ya saben, muchísimos de ellos hemos dicho que no tienen trabajo, por lo tanto necesitamos de ellos, de la red de educación, por supuesto de salud y de salud mental. La red, ya lo iré diciendo, pero depende de dónde dependa, es igual, es que tenga el modelo de intervención claro, y eso salvaguardará que sea de salud, que sea de servicios sociales o que sea de ambos. Por supuesto, el tema de vivienda, ayer también lo tocamos, muchos de ellos, y tal como os he dicho, están pues, en una situación de precariedad en la vivienda, y cómo puedes tú rehabilitar a una persona si no tiene un mínimo de lugar donde vivir. Por lo tanto, toda esta red tiene que estar integrada con todas las otras redes. Nos tienen que contemplar como partícipes como a cualquier otro. No puede ser que tú tengas que acompañar a un hospital a una persona porque temes que cuando llegue allí no la atiendan o la miren mal y el otro se marche. O sea, no han integrado todavía lo que son la red especializada como personas que son de derechos, como os iré diciendo todo el rato. Bueno, ¿qué características tiene que tener esta red de atención especializada? Pues mirar, tiene que ser, para que sea red, no es hacer un listado de servicios que tenemos en un territorio y punto. Para que sea una red, tiene que ser una red colaborativa, tiene que ser una red complementaria, tiene que ser facilitadora de ese continuo asistencial que sabemos que es un proceso que hoy empieza por aquí, pero puede acabar en otro sitio por allá, porque las personas, hasta que pasan por una serie de etapas, pues tienen un proceso largo, a veces un recorrido y retrocesos y vuelta a empezar. Por lo tanto, tiene que ser colaborativa, facilitadora de este continuum, adaptada y flexible a todas las personas que lo necesiten, tanto los más normalizados como los más vulnerables. Por lo tanto, si tenemos que adaptar esa red tiene que tener servicios y recursos adaptados a la situación de cada uno de estas personas. Cada servicio puede actuar en una parte o en un todo. Puede ser que la persona haga un proceso de rehabilitación en una comunidad terapéutica única y exclusivamente y le vaya fenomenal, como puede hacerlo en un centro de tratamiento ambulatorio y le puede ir fenomenal y ya está. Lo más normal es que vayamos utilizando unos y otros servicios de la red, aplicando criterios de calidad, formación y evaluación continua, por supuesto. No lo he puesto arriba, pero necesitamos procedimientos y protocolos comunes, porque para que sea red tú necesitas derivar a una persona, esa derivación tiene que tener un porqué, el otro tiene que conocer el servicio de donde es derivado y tenemos luego que informarnos mutuamente de cómo evoluciona la persona. Y la red, desde nuestro punto de vista, tiene que ser de responsabilidad pública, pero la gestión puede ser externalizada perfectamente, compartida. Pero la red de la responsabilidad es una responsabilidad pública si trabajamos desde los derechos de las personas. He puesto la red que podría ser la que ayer nos estaba explicando desde el Ayuntamiento de Madrid, pero aquí me faltan muchos centros y nos faltan, que no me ha dado tiempo de ponerlo ahora, muchos centros de los que vosotros tenéis en Latinoamérica, que me parece que nada más he puesto los centros de escucha, pero seguramente tenéis bastantes más servicios. Pues mira, como decía, tiene que haber servicios de reducción de daños para personas más vulnerables. Perdonad, empiezo por los CAS. Los CAS o CAT o UCAS son los centros ambulatorios territorializados que hay en toda España. En cada comunidad se llama de una manera diferente, pero quiere decir que las personas van directamente a estos servicios, pueden ir con sus familias, iniciar el tratamiento, allí se hace el diagnóstico y de ahí se puede derivar al resto de servicios. Los equipos en estos CAS son equipos interdisciplinarios. Aquí
La atención primaria nos puede derivar también, la atención primaria social y la atención primaria sanitaria. A veces se ha querido que la atención primaria dé esta respuesta, es dificilísimo, no dan respuesta a las personas que tienen normalmente sin este tipo de problemas, como tampoco la atención primaria da respuesta al que se ha roto una pierna, se va al traumatólogo para la pierna, pues exactamente igual, la atención primaria lo que tiene es que detectar y derivar a estos servicios. Lo primero que se hicieron fueron los CAS, los centros estos, las comunidades terapéuticas, de gran importancia trabajar en red como en las comunidades terapéuticas, porque hoy en día, por lo menos aquí en España, las personas que mandamos a comunidades terapéuticas son las personas que están peor, no las que están mejor. Mandamos a las que están peor. Las que ambulatoriamente no podemos hacer el proceso, por lo tanto, utilizamos las comunidades terapéuticas, los pisos de inserción y todos, o los centros de día que colaboren con nosotros y participen y faciliten el proceso a estas personas. Los hospitales, a nivel hospitalario, las unidades de desintoxicación o las unidades de patología dual que hay en algunas comunidades en estos momentos. He de deciros que este feedback de un sitio para otro no es fácil, porque hay listas de espera en todos los lados, en general hay listas de espera. También el tema sociocultural, talleres ocupacionales, prelaborales, itinerarios de inserción, que ayer también se habló, y promocionar la actividad física, que hoy también se ha hablado en algún momento de ello. Tenemos que tener servicios que acompañen no solo a los adultos, sino también a los adolescentes, porque hay territorios para adultos no hay absolutamente, para adolescentes no hay absolutamente nada, y en España, por ejemplo, la privada está dando la respuesta que no da la pública en general para adolescentes. En este momento y a lo largo de estos años, en algunas redes pues, se han podido crear las comunidades terapéuticas en prisiones, se trabaja la reducción de daños dentro de prisiones, dentro de justicia, hay medidas alternativas que se llevan a cabo tanto en los CAS como en las comunidades terapéuticas como en el resto de la red, y hay un asesoramiento jurídico, desde cualquier punto hay asesoramiento jurídico, o debe haber asesoramiento jurídico para las personas que tanto que salen o que tienen que entrar a prisión o que tienen algún problema de justicia. Sabéis que la justicia a veces son búnkers, cada uno de los jueces son como un búnker que pues, se necesita personas que asesoren jurídicamente y que entiendan del tema de adicciones. He puesto justicia restaurativa y no es que se esté haciendo, es que desde RIOT estamos trabajando para hablar de justicia restaurativa y que se tiene que ir pensando y repensando cómo implementar la justicia restaurativa. O sea, le he puesto aquí, hay pequeñas cositas que se hacen en España sobre justicia restaurativa, pero realmente no existe como tal, pero se podría mirar y tenemos que ir a tender hacia ello. El tema de la reducción de daños, como decía, pues de todo lo que son salas de consumo higiénico, equipos de calle, intercambio de jeringuillas, unidades móviles, etcétera, etcétera, residencias y albergues y todo lo que es vivienda, que tendríamos que también potenciarlo al máximo, como también se estuvo diciendo ayer. Toda esta red tiene que ser red y tiene que trabajarse en red, porque el continuo asistencial se hará utilizando el servicio más adecuado en el momento adecuado para las personas. Y ya os digo que podemos pensar que vamos a salvarlos, pero yo creo que vamos a acompañarlos. Y vamos a acompañarlos y cada uno tiene su momento. Y cada uno necesita servicios según el momento. Cuanto más posibilidades tengamos, pues más fácil será colaborar con esta persona. Bueno, algunos retos imprescindibles que tenemos. El reto más imprescindible en este momento yo creo que es el consenso político, entender que en el tema de drogas tiene que haber consenso político. No podemos estar constantemente, como he dicho antes, con los vaivenes del que gana las elecciones en aquel momento y lo que crea oportuno en aquel momento. Tiene que haber un consenso político, en algunos sitios lo hemos logrado y realmente hay periodos en los que puedes tener algún riesgo, pero se ha ido manteniendo la red de una manera estable, cosa que si no hay consenso político es muy difícil, ¿vale? Y lo de la interdepartamentalidad lo pongo aquí porque, claro, como no es ni de social ni es solamente sanitario, pues hay un juego interdepartamental que yo le llamo departamentitis, que hace que aquello nunca funcione.
da lo mismo de donde cuelgue. Tiene que haber un modelo como el que estamos describiendo para poder dar respuesta. Y la atención, vuelvo a repetir, por derecho. Facilitar la accesibilidad a las mujeres y realizar programas específicos, lo hemos dicho también todo este tiempo, reducción del estigma y atención a usuarios y familias y tenerlos como agentes activos y activistas. ¿Por qué no implicarlos dentro de los procesos? Bueno, y aquí he puesto algo que me parece imprescindible porque a veces confunden el tejido asociativo con las hermanitas de la caridad. Entonces, si es una red pública, es una red que tiene que tener un presupuesto adecuado y adecuada a lo que es la reducción de la demanda en general, de las necesidades de esta red. Por lo tanto, si es de responsabilidad pública, hay que mejorar la contratación público-social. Tenemos que saber que la gestión puede ser delegada, puede ser concertada. Las subvenciones hoy te las doy, mañana te las quito, luego te las bajo, luego te las subo, y eso es ingestionable totalmente en una red que deba ser estable en la respuesta. Una red que tiene que tener unos ratios, que tiene que tener un precio y una plaza justa. O sea, no podemos hacer milagros constantemente pensando que es que además nosotros con nuestros valores añadidos y nuestra implementación, no, porque así las entidades del tejido asociativo realmente con estos vaivenes podemos morir. ¿Alguna otra cosa de reflexión? El coste económico y el sufrimiento social por la no inversión en políticas de drogas, estamos seguros, y si no que lo demuestren, es muy superior a la planificación de la prevención, al tratamiento y a la inserción. Un sistema es la gobernanza territorial, políticas coproducidas, que también se ha ido diciendo, coproducidas entre el tejido social, otros agentes sociales que puedan haber en un territorio y la administración, son mucho más eficaces y llegan seguramente a mucha más población. Os he dado por aquí unas pinceladas de lo que trabajamos en el modelo de intervención y en la red, y muchas gracias por la amabilidad que habéis tenido. A continuación tenemos a la señora Gabriela Torres, sí, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación de Argentina, Sedronar, organismo nacional rector de las políticas de prevención en materia de drogas y de atención a personas con consumo problemático de sustancias. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria de Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y como coordinadora nacional del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Es licenciada en Trabajo Social, especializada en Gestión y Planificación y Estrategia, título expedido por la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Con lo cual doy la palabra a la señora Gabriela Torres, de Argentina. Cuando quieras. Hola, bueno, para mí es buen día, ya sé que es tarde a la tarde. Escuché a Felisa pidiéndoles que no se duerman, espero aportar a eso. Bueno, un saludo a toda la gente de Riod, a Margarita, su presidencia, a nuestra coordinadora y por supuesto a la colega colombiana. Soy Torres y mi abuelo era de Canarias, así que bueno, eso, aunque soy latinoamericana. Bueno, compartirles un poco la red de Sedronar. Sedronar es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina. Sedronar existe hace más de 30 años. Fue creada en el marco del Consenso de Washington, como casi todas las áreas, y cuando fue creada tenía bajo su órbita la persecución al narcotráfico y la atención a las personas en la misma institucionalidad. Ese proceso que también abona tanto a la representación social, que quien consume es un delincuente, nosotros desde Argentina ya hace 5 años se separó y todo lo que es persecución al tráfico ilícito de sustancias, investigación de lavado de dinero, el registro de precursores químicos, depende del Ministerio de Seguridad. Para hablarles de la red de atención y
con el gran eje para nosotros el eje que hemos trabajado, fue nuestra estrategia de gestión sobre accesibilidad y sostenibilidad de los tratamientos. Quisiera como decir un marquito en relación a la concepción del problema que nos fundamenta nuestras estrategias de política pública. Nosotros llamamos personas, ahí Felisa decía que llaman de diferente manera, para nosotros son personas que padecen o atraviesan problemas de consumo y eso militamos, que no se etiquete a nadie según lo que consuma, entonces hablamos de personas. Nosotros creemos convencidamente que cuando hablamos de complejidad de los problemas de consumo, por lo menos 3 dimensiones del problema. Una es el cuerpo de alguien, de dónde viene ese cuerpo, qué trayecto ha tenido en relación a la posibilidad de acceder al sistema de salud, de acceder a la posibilidad de cuidado, de que alguien alguna vez te haya dicho que lavarte los dientes tenía que ver con cuidarse, si es un cuerpo que ha tenido abrigo, que ha tenido alimentación, si es un cuerpo de mujer, si es un cuerpo de qué edad, ¿no? La dimensión del cuerpo nos parece que es una dimensión que requiere la lectura en la singularidad del trayecto de esa persona. Después nos parece fundamental tomar la dimensión de la construcción de la subjetividad de alguien. En ese sentido, para nosotros es muy importante, repetimos siempre, que los problemas de consumo no son problemas de voluntad individual, no hay alguien que esté poseído por un demonio o haya tenido un trauma que lo haga, no puede leerse una construcción, un comportamiento de alguien sin leerlo en clave de su época, su trayecto de vida y qué pasa con su entorno primario, su barrio, su sociedad, su país, ¿no? La cultura de la época. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la subjetividad de alguien, está bien decir siempre que nosotros no nacemos siendo sujetos, la subjetividad es una construcción, la construcción de la subjetividad es posible si hay alguien que te mira y te acompaña a enlazar en algo que es más grande que uno mismo. Ese trayecto, esas condiciones de existencia de alguien tienen que ver en la lectura de la manifestación de un problema de consumo después. Estoy tratando de ir rápido porque quiero hablar de la red. Ya sé que hablo un poco rápido también. Cualquier cosa me hace manito. Y lo tercero, para nosotros, tiene que ver con la época y con el contexto, entendiendo la normativa que construye una sociedad, que no siempre o no solamente es la normativa jurídica de leyes, sino también la normativa no escrita, los lazos, lo que marca la época de una sociedad, que habilita una sociedad que se consume, que habilita, que tolera, ¿no? En ese marco y en esa lectura se dan los problemas de consumo. A mí me gusta agregar porque, porque yo hablo como secretaria de Estado, o sea, hablo desde el Estado y esa es mi función, eh, alguito sobre el rol del Estado con su necesidad de cuidar y regular y atender siempre primero a los que menos tienen. Y en ese sentido, me parece importante hablar de las condiciones, las inequidades sociales, además de las inequidades de género, las inequidades de raza, pero la pobreza es importante también conceptualizar que la pobreza no es un problema de voluntad individual, eh, no es alguien que no se ha esforzado el que es pobre, por lo menos en nuestro continente, y también deja consecuencias de lesa humanidad. Entonces, entender la complejidad de alguien que tiene un trayecto de vida con muchas dificultades es importante a la hora de pensar, sin pensar estas dimensiones del problema, qué le pasa a alguien, qué representación existe en una sociedad. Nosotros también venimos de movimientos que viene haciendo la sociedad en relación a aceptar al que tiene comportamientos diferentes a lo esperado. Entonces, a mí me gusta dar el ejemplo de la lepra. No hace tantos años, hace 60 años, a los enfermos de lepra en Argentina se los mandaba a una isla. Resulta ser que la lepra no era contagiosa, ¿no? Pero hay algo con ese diferente que hace una sociedad con ese diferente que me parece que son temas que van avanzando, pero necesitamos todo el tiempo volver a poner arriba de la mesa.
Desde esas concepciones, nosotros necesitábamos, cuando empezamos esta gestión de Cedronar, necesitábamos trabajar sobre la accesibilidad. Era como el primer problema. Nosotros tenemos hoy una red pública que la encontramos con 350 dispositivos y tiene 808 dispositivos en todo el país. El Estado argentino invierte y hemos peleado. Nunca es igual el presupuesto que tenemos para atención que el presupuesto que existe en las áreas de narcotráfico. No es igual. Pero hemos crecido casi 6 veces presupuestariamente en los últimos 4 años en relación al incremento de nuestra red de atención. Nosotros en la red también aprendimos, muchas cosas aprendimos. Existían unos espacios comunitarios, pero no estaban pensados en términos de red. Estaban pensados que existían lugares comunitarios, que existía internación en comunidades terapéuticas, pero no estaba pensado eso en relación a la complementariedad. Cuando uno lee el problema en complejidad, no hay manera entonces que la respuesta no tenga que ver con la complejidad o no sea compleja. Quiere decir esto que no hay una posibilidad de que un solo dispositivo resuelva toda la complejidad de la vida de alguien. Entonces nosotros creemos convencidamente que un territorio necesita tener lugares más de bajo umbral, de perfil comunitario, que alojen más grande, no solo porque vos vayas por un tema de consumo, que alojen, que eso pueda ser accesible, que tenga un equipo técnico, por supuesto, que empiece a escuchar y a desarmar el problema y que trabaje en red con centros ambulatorios más profesionalizados, que trabaje en red con casas convivenciales comunitarias, que trabaje con una comunidad terapéutica y donde, por supuesto, en esa red también tiene que estar el sistema de salud, porque es necesario esa entrada a acciones concretísimas de. También sabemos que, porque nuestros datos, miren, cuando nosotros llegamos, el dato era fundamentalmente lo que más se atendía en Cedronar era por internación en comunidad terapéutica, y el dato era que el 72% de los internados abandonaba al tercer mes, porque no había manera de trabajar el antes a esa escena o el después a esa escena o el acompañamiento a ese que llegaba solo a un lugar, y como no es un tema solo de voluntad, sino que hay que irle trabajando otras cuestiones, entonces nosotros todos fuimos trabajando en diferentes líneas, cada modalidad de dispositivo, para entender que a ese hay que acompañarlo a su derecho a la identidad, su derecho a la salud, su derecho a estudiar, su derecho a entusiasmarse para el trabajo, ¿no? Muchos derechos que en general vienen partidos todos cuando uno llega a una situación de consumo problemático. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos hoy en Argentina un programa de casas y atención de acompañamiento comunitario. Cada casa recibe un subsidio mensual de Cedronar que les permite sostener el edificio, el equipo técnico y la alimentación de las personas que ahí transitan. Tenemos 55 casas comunitarias convivenciales. Tenemos 160 dispositivos territoriales comunitarios, que esos son trabajados con municipios, otras escalas del Estado, como se llama en cada país, digamos, municipios o provincias. Y tenemos becas de internación para comunidades terapéuticas. En esa red armamos un sistema de seguimiento y la lógica es la comunidad. O sea, nadie puede volver a entusiasmarse, a ser recibido si no resuelve como unos otros problemas. Algo que decía recién Felisa, una cosita más quiero decir, pero los de los consensos políticos, nosotros también estamos convencidos que si no se cree que los problemas de consumo son integrales, son de corte de derechos humanos, necesitan la complementariedad de organismos y de organizaciones. O sea, sin esa concepción no siempre, no es la misma concepción política de quienes queremos cuidar y acompañar a las personas que padecen consumo, por quienes han bregado históricamente por encerrar lo más lejos posible y en mayor tiempo a alguien que tiene un problema. Nosotros tenemos, miren, hay un municipio de una provincia, no importa, de este país, que sacó un decreto de que las personas no pueden vivir en la calle. Y la mejor propuesta que tiene es ir con un camioncito, meter a las personas en situación de calle y ponerlas en el límite de otro municipio. No hay manera. O sea, la complejidad hay que abordarla. Por eso creo
que la disputa de concepción política también es importante porque no todos creemos lo mismo de las personas y yo creo que el mundo todavía no se ha puesto de acuerdo en el objetivo 1, que es que todos nos merecemos los mismos derechos. En ese sentido, contarles que el último mes Cedronar atendió 81.000 personas. Tenemos casi es el 11% quienes están o por becas de internación en centros convivenciales. Y quisiera hablar un poco de las casas comunitarias como primer lugar de llegada, porque nosotros pudimos definir indicadores de integralidad y de acciones que le medir, que le pasen a las personas. Y ahí los datos que tenemos, el corte es del mes de octubre con 36.000 personas atendidas en las casas comunitarias, donde el 82% dice que es la primera vez que llega a un lugar de atención. Y me parece que ese ingreso de accesibilidad es como la diferencia de todo, digamos, que hay el 82% de las personas que atendemos hoy no habían llegado nunca a un lugar. Me parece que es como la pregunta, ¿cómo hacer que ese que viene quebrado en un montón de derechos y situaciones y su vida ya empezó a estar comprometida con el consumo porque prácticamente era la única opción que le quedaba, necesitamos que sepa que hay lugares y que puede llegar? Y no hay nada mejor que el acompañamiento de esa comunidad. Nosotros en Argentina o en Cedronar hablamos de cuidado, entendiendo que el cuidado y la continuidad de cuidado no es abstencionista, por supuesto, y también contempla las diferentes vulnerabilidades y cuida a ese que por condiciones de existencia o por edad no puede decidir administrar su placer. Entonces hablamos de cuidado. Nuestros centros comunitarios salen a buscar a las personas con diferentes estrategias. La comida sale, invitar a bañarse, llevar la medicación para la tuberculosis, o sea, la estrategia comunitaria de darte el tiempo que ese pueda sentir que es confiable el lugar para ir. Esas estrategias dan esta lógica, que el 82% de las personas que van es la primera vez que pueden pedir ayuda, y nosotros concibimos a la red con estos diferentes dispositivos territoriales comunitarios, son profesionales, trabajan con lógica estatal, en articulación con otros organismos, hacen grupo familiar, hacen grupo terapéutico, supervisan el trabajo territorial, acompañan a ese que va a entrar a un centro de internación o que está saliendo de bajar su compulsión en una comunidad terapéutica. La lógica de los 3 lugares siempre tiene que ver con que se puede entrar a la red. No es una secuencia lógica, eso es lo que quiero decir. No es una secuencia lógica de tratamiento, tenés que ir primero al lugar comunitario, después al ambulatorio, después a la internación, ni primero internación no. La secuencia del tratamiento es una red y que tiene que ver con la particularidad de alguien. En ese sentido, nosotros estamos cruzando una estrategia comunitaria que son los acompañantes comunitarios y formando porque los datos y el aprendizaje de la vida nos ha dado que ese que va a pedir ayuda después para sostenerlo también necesita red. Y entonces si simplemente es un horario, no sé, nuestro principal problema era que alguien que tenía un turno el martes a las 4 de la tarde o no sabía cuándo era martes y cuándo eran las 4 de la tarde, entonces si no hay alguien que te acompaña esa situación, también pasaba que puede llegar 4:10. Y capaz el profesional dice, se te fue tu turno y el encuadre debe ser que mejor vuelvas otro día. Y hubo toda una comunidad atrás de esa persona para que llegara a ese turno. Y entonces nos parece fundamental la conceptualización de la red y de la concepción de las personas trabajada primero en relación a las personas que trabajan en los centros comunitarios, en las comunidades terapéuticas, en los edificios públicos, en relación a la concepción de personas. Después, otra cosa fundamental es que la integralidad de los problemas, nosotros trabajamos fuertemente con el Ministerio de Género, intervenciones comunes para poder capacitar a las casas de violencia y alojamiento de mujeres con problemas de violencia de género, que no tengan que ir a un otro lugar por temas de consumo, sino capacitar ahí y que en ese lugar te cuiden todas, porque la integralidad de los problemas la tiene una persona y nosotros no podemos mandarla a 50 ventanillas
a que en una atienda el problema con su niña, en segundo con la violencia, en tercero que vaya por consumo, el cuarto a vacunarse, digamos. Me parece que el esfuerzo de los estados, en acuerdo siempre con las organizaciones que trabajan en estos temas, es cómo cuidamos la integralidad de las personas para no seguirlas fragmentando o complicándoles la vida con 18 opciones de lugares. En ese sentido, nosotros pudimos trabajar una entrada que no conté al principio, pero que me parece como la más ordenadora, que es un sistema de ordenamiento al seguimiento de esa persona. Y para nosotros es nuestros centros de acción inmediata, no solo que es una línea telefónica 24 horas confidencial y gratuita, el 0800, el 141 de la Cedronar, sino también descentralizamos lugares donde son de atención inmediata y de 8 de la mañana a 8 de la noche hay personas que te escuchan. Eso antes era que alguien iba directamente a un lugar. Ahora hay una evaluación que es según tu trayecto. O sea, si viene una persona que nosotros ya la internamos 18 veces, o sea, esto es verdad, no es que 18 veces vino y fue una comunidad. Si eso no es abordado de otra manera y ahora no lo mandamos a un otro lugar donde le acompañen la vida, claramente no hay manera de que lo resolvamos. O sea, entonces el centro de atención inmediata que nos permite mirar en grande qué le pasa a las personas que nosotros registramos y un sistema de información que fuimos cursando para medir algunos indicadores, eh, creemos que creemos y estamos investigando lo que de eso les quería hablar, creemos que es por ahí, digamos, que es por ahí. Es como un sistema donde con organismos y organizaciones y una lógica de mirada integral pueda ir siguiendo cómo esa persona puede sostener ir armando una vida más saludable. Y en ese sentido venimos trabajando en una investigación de accesibilidad y sostenibilidad, analizando el trabajo de los 800 dispositivos de nuestra red, que esperamos presentar pronto y estarán invitados, con 7 universidades, una por región geográfica de la Argentina, en entrevistas de profundidad, en cuestiones cualitativas y cuantitativas, tratando de leer la diversidad y la posibilidad que la combinación de dispositivos nos permita sostener a alguien y no pensar los problemas de consumo como un momento, sino como desarmar esa relación problemática que una persona tiene con una sustancia en ese cambio de posición subjetiva, como si no te armamos una vida toda, eso no se termina de resolver nunca, si no te acompañamos a armar una vida toda. No, quisiera compartirles algo que tiene que ver con la lógica de intervención también regional. Para nosotros nos parece que contemplar las desigualdades existentes es muy importante porque es de lo que más atendemos, personas sin obras sociales. Y en ese sentido, este viernes, se realizó en Buenos Aires la 31 reunión del Mercosur en materia de drogas, donde estuvimos presentes los países miembros y los países asociados. Éramos 9 países, fue presencial, fue productiva, y me gustaría compartirles el enfoque de acuerdos de trabajo de la región. No era Nubia, pero había otra persona de Colombia, y me gustaría como darles el marco que nos da como a nosotros no solo el paraguas, sino la convicción de los que creemos la fundamental intervención en acompañar la vida a todas las personas y que no hay manera que sea un solo dispositivo. Tiene que ser la red y tiene el Estado que trabajar articuladamente con las organizaciones territoriales, como las tres máximas, diría. Bueno, la declaración de la reunión especializada de autoridades de aplicación de drogas del Mercosur declaró que considerando que el problema mundial de las drogas debe abordarse de manera integral, multidisciplinaria, en plena conformidad con el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de las 3 convenciones de fiscalización internacional de drogas,
reafirmando los compromisos asumidos en la Declaración de Brasilia, puntos de convergencia de las partes y asociados del Mercosur ante UNGAS 2016, suscripta en Brasilia el 14 de mayo del 2015, reconociendo que los países del Mercosur tenemos indisolubles lazos históricos, identitarios, políticos y económicos que nos aunan atendiendo a la diversidad cultural de nuestros pueblos, como así también problemas comunes que requieren intervenciones en políticas públicas integrales que mejoren la calidad de vida de todas las personas que habitan nuestra tierra. Reconociendo que para una verdadera integración de nuestros pueblos, los países del Mercosur, tenemos la responsabilidad de trabajar en acciones que reviertan las consecuencias de la pandemia, la brecha de desigualdades económicas, sociales, raciales y de género existentes en nuestras poblaciones. Considerando que dichas acciones no pueden ser de respuesta única, sino que deben ser coherentes y tomar en consideración las particularidades de cada territorio, como así también las prioridades nacionales y regionales. Los estados aquí presentes, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, acordamos los siguientes lineamientos para la acción. 1. El problema mundial de las drogas requiere un abordaje equilibrado, integral y articulado, con estrategias diferenciadas, tanto para el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos como para el cuidado, prevención y atención a personas que atraviesan problemas de consumo. 2. Diseñar, propiciar, fomentar y fortalecer programas de prevención con enfoque étnico-racial, de género, acorde a cada territorio, cultura, edad y situación social, con especial hincapié en poblaciones vulnerables. 3. Diseñar, propiciar, fomentar y fortalecer programas accesibles y articulados con organismos y organizaciones de cada territorio que contemplen la diversificación de modelos de atención, de cuidado y acompañamiento con respeto a los derechos humanos que promuevan inclusión social de las personas que atraviesan problemas de consumo. Como cuarto y último punto, fortalecer y desarrollar mecanismos de cooperación regional e internacional para coordinar acciones entre agencias destinadas a reducir la oferta, manejo, transporte, almacenamiento y disposición final de drogas, precursores químicos y otras sustancias, de acuerdo con la legislación de los respectivos países y los principios internacionales de derechos humanos, enfocados en la inteligencia y cualificación de la investigación dirigida a la afectación del patrimonio de las organizaciones criminales. Bueno, creemos que este es un marco de lógica integral y consenso político, si los hay, donde todos los países del Mercosur nos comprometemos a diversificar nuestras redes de atención y a tener estrategias integrales de cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Si puedes quedarte, porque al final haremos un pequeño debate, que creo que nos dará tiempo. Y pasamos a la señora Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedad No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, escenario laboral en el que también se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, liderando distintos procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Ha participado en diversas investigaciones y estudios sobre la salud mental, como también ha sido catedrática en la Maestría de la Salud Mental Comunitaria de la Universidad Bosque de Bogotá. Cuando quieras, Gabriela. Perdón, Nubia, perdón. ¡Ay! He estado leyendo... No estoy bien. Nubia, perdón. Perdón. Hola, muy buenos días. Que me había días. quitado. Madre mía. Nubia. Muy buenos días. Quisiera verificar si me escuchan bien. Perfecto. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo a Gabriela, un saludo a ti y a todos los que nos acompañan en este segmento para hablar
de las redes integrales, integradas de servicios de salud y también reconocer en las experiencias de países diversos como Argentina y Colombia y la misma experiencia de España que ya tuvimos la oportunidad de reconocer al inicio, digamos, cómo esto nos permite crecer y tener aprendizajes conjuntos en un asunto tan desafiante como la atención centrada en las personas, particularmente cuando nos referimos al abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas. Quisiera dar algunos elementos de contexto de nuestra experiencia y de cómo este asunto ha venido desarrollándose en Colombia. Y es que, sin duda, nuestro país ha estado inmerso en una política de guerra contra las drogas, digamos, y allí tenemos unos efectos particularmente relacionados con ser un país productor que ha hecho que el mismo tráfico genere efectos sociales muy adversos que también incrementan las vulnerabilidades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Y estamos hablando, por ejemplo, de cooptación del Estado, de economías y capitales ilícitos, de diversos cambios en las dinámicas territoriales, de exclusión social, de aumento de la inseguridad y de las violencias y también de erosión del tejido social. Todo esto muy vinculado no solo a las dinámicas de producción y tráfico de sustancias psicoactivas, sino también en lo relacionado con el conflicto armado en Colombia, que agrega, digamos, otros componentes muy de un alto impacto en lo territorial de las poblaciones. También este tema ha estado asociado a una depredación del medio ambiente en relación con el cultivo de drogas, de distintas drogas, y particularmente un asunto que mencionaba Gabriela, y es que ha existido un desequilibrio en la asignación de recursos muy importante, encontrando que para nuestro caso solo el 2.25% ha sido asignado a asuntos de prevención y abordaje integral, a un enfoque, digamos, de salud pública, y la mayoría de recursos ha estado en relación con reducción de la oferta y con sustitución de cultivos ilícitos. También han existido unos efectos ya en las personas, en las familias y en las comunidades cuando revisamos el asunto de qué ocurre en aquellos territorios que son productores y transformadores de hoja de coca. Encontramos que hay unos porcentajes de pobreza muy altos que rebasan el 57%, también una baja escolaridad y una altísima tasa de trabajo infantil en relación con estas dinámicas de cultivo y de transformación. También es cierto que se han criminalizado los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. De hecho, un tercio de los delitos por los cuales las personas están encarceladas están relacionados con porte y fabricación de estupefacientes. Para el caso de las mujeres, este porcentaje es aún mayor, y en estas mujeres se encuentran unas condiciones de vulnerabilidad muy importantes, como haber tenido su primer hijo antes de los 15 años o no haber terminado la escuela secundaria, así como haber sido víctimas de violencias. Por supuesto, está el asunto del consumo creciente de sustancias psicoactivas. De hecho, cuando revisamos la situación de Colombia en comparación con las otras regiones del mundo y con otros países de la OCDE, encontramos que, digamos de manera general, que Colombia tiene unas prevalencias de consumo menores que en el nivel global, pudiéramos decirlo así, excepto para el caso de cocaína, y esta es una conclusión que también podemos encontrar cuando comparamos la situación de Colombia con otros países de la OCDE que se encuentran en nuestra región. En cuanto al consumo, sin duda el alcohol es la sustancia más consumida, altamente naturalizada, con una regulación, digámoslo, muy flexible que ha permitido que este consumo se mantenga. La segunda sustancia más consumida es el tabaco, con unos descensos muy importantes cuando miramos los distintos estudios poblacionales en la materia y, digamos, seguramente en relación con la implementación que Colombia ha hecho de las medidas del convenio marco para el control del tabaco,
particularmente el incremento de los impuestos, la publicidad, la prohibición de la publicidad y del patrocinio de los productos de tabaco y los ambientes libres de humo. Digamos que estas medidas conjuntamente, así como las advertencias sanitarias en las cajetillas, han generado un descenso importante, sostenido tanto en las prevalencias como en el número absoluto de fumadores. Sin embargo, enfrentamos un desafío emergente muy importante, que es el cigarrillo electrónico y todos los dispositivos de suministro de nicotina, y también de estos dispositivos que no suministran nicotina sino otras sustancias alternativas. El asunto de las sustancias ilícitas ha venido en incremento y llama la atención que en este consumo son las mujeres universitarias las que muestran un ascenso más importante. Hemos hecho algunos mapeos de comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país, encontrando que más de un tercio de los municipios de nuestro país se encuentran en un riesgo muy alto de consumo de sustancias psicoactivas y un 19% adicional en riesgo medio. Cuando observamos el mapa, realmente digamos que no podemos encontrar un criterio que dé homogeneidad, sino que efectivamente las vulnerabilidades se distribuyen a lo largo de todo el país y que no hay departamento o municipio donde su alcalde, su gobernador, su secretario de salud no perciban el consumo de sustancias psicoactivas como una prioridad de política pública que requiere una intervención urgente. Cuando observamos por tipo de sustancia, lo que encontramos es que el policonsumo que más lleva a las personas a consultar a los servicios de salud, reconociendo que la brecha de atención en nuestro país sigue siendo importante, es decir, muchas personas no reciben atención o no logran acceder a ella, particularmente cuando hablamos de los servicios de salud. Y frente a cómo se estructura la oferta y cómo es, digámoslo, pudiéramos decir de manera más esquemática nuestra red de prestación de servicios, lo que podemos decir es que hay tal vez dos grandes tramos en esa red. Por un lado están las intervenciones colectivas, que apuntan mucho más al cuidado de la salud, a la prevención de factores de riesgo, por supuesto hacer prevención universal y selectiva mayormente, y donde se hacen procesos que son esenciales para esos fines, como la educación y la comunicación para la salud, la detección temprana a través de tamizajes, la caracterización de los entornos donde las personas se desarrollan y viven, la información en salud y la conformación y fortalecimiento de redes. Todos estos procesos que están tipificados en nuestro país como tecnologías colectivas en salud, pues resultan esenciales sin duda para el abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas y se materializan como en dos grandes dispositivos. Por un lado, los dispositivos comunitarios que han recogido el aprendizaje de los centros de escucha, de las zonas de orientación escolar, de las zonas de orientación universitaria, y la rehabilitación basada en comunidad, que apunta mucho más a los procesos de inclusión y de integración social efectiva. Por el lado de las intervenciones individuales ya encontramos el diagnóstico, el tratamiento y lo que se ha denominado la rehabilitación integral, que va muy de la mano con la inclusión social y que se da básicamente, digámoslo, en dos niveles de atención en nuestro país. Uno que es el nivel básico, donde están todas las intervenciones de atención primaria, y están, por supuesto, los prestadores especializados, que pueden ser de mediana o de alta complejidad. Según las políticas que se encuentran hoy en vigencia, pero que también están en transformación, dado, digamos, también la prioridad de gobierno actual en el asunto de la prevención, atención integral y reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas, efectivamente están estas intervenciones de reducción de riesgos y daños, donde el país ha tenido mayores desarrollos, particularmente en los temas de programas de mantenimiento de metadona y programas de intercambio de jeringas, digamos, muy enfocados en el consumo de drogas inyectadas. Allí ha estado como el foco de desarrollo, y digamos que de manera muy esquemática, esta es como la estructuración de los servicios,
teniendo hoy digamos, unos problemas estructurales que también es muy importante mencionar. Gabriela también los enunció en el caso de Argentina y tiene que ver con el sistema de información. Lamentablemente hoy no tenemos cómo hacer trazabilidad nominal, es decir, uno a uno de las personas que se benefician de las intervenciones colectivas, de las personas y sus familias, y que luego requieren o pueden llegar a requerir atención en los servicios de salud. Esta trazabilidad nominal no ha podido ser desarrollada aún en Colombia y es una de las prioridades para garantizar justamente la integralidad en la atención y luego y posteriormente, digamos, la inclusión de otros servicios sociales que son requeridos cuando uno piensa en atención integral e integral. Aquí solamente quisiera mencionar lo relacionado con los servicios de salud, ya cuando estamos hablando de intervenciones individuales para el consumo problemático. Nosotros en nuestro país tenemos toda una normatividad relacionada con la habilitación de servicios de salud y al interior de esa normatividad hay unos particularmente para los asuntos de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. En internación tenemos distintos niveles, vamos desde el cuidado básico al consumidor de sustancias psicoactivas, a la persona que consume, hasta la hospitalización parcial o hospitalización completa. También tenemos cuidado intermedio, tenemos unidad de salud mental. Hay distintas modalidades, un poco más de 800 servicios habilitados en el país bajo esta modalidad. También tenemos otras, como decías, donde también se atienden personas que consumen sustancias psicoactivas, particularmente las que se encuentran en condición de intoxicación, y tenemos consulta externa, que tal vez son los servicios más abundantes, por psicología y por psiquiatría. También tenemos algunos otros servicios como la atención institucional no hospitalaria, donde buscamos tener servicios más flexibles que se adapten mejor a las necesidades de las personas. Sin embargo, claramente, aunque hay una pluralidad de servicios importantes, no necesariamente son una oferta flexible que llegue a las personas y que se adapte a sus características particulares. De hecho, lo que observamos en esta gráfica es cómo se encuentran distribuidos en los distintos territorios de nuestro país y tal vez hay dos conclusiones grandes de esta gráfica. Uno es que nuestros servicios de salud habilitados, que se encargan de las intervenciones individuales, como lo mencioné hace un momento, son en su mayoría de naturaleza privada. De hecho, ustedes observan en la barra azul los servicios privados y en la barra naranja los servicios públicos, y esto inmediatamente hace pensar en la necesidad de fortalecer la oferta pública en esta materia, que es una de las prioridades de la reforma al sistema de salud que actualmente se encuentra desarrollando el gobierno nacional. Lo segundo es que los servicios están altamente concentrados en ciudades capitales con alta densidad poblacional y casi la mitad de nuestro territorio no tiene esas características, sino que son zonas rurales y rurales dispersas que no por esa condición están exentas de tener problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y necesidades de prevención y de detección temprana muy, muy importantes. Como mencionaba, tenemos algunos programas de mantenimiento con metadona. De hecho, 7 de nuestros departamentos cuentan con programas estructurados al interior de los hospitales públicos, en su mayoría. Y también tenemos comunidades terapéuticas, que son centros que se han venido estructurando para generar oferta, digamos, para las personas que consumen y que tienen consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, pero que no necesariamente cumplen con todos los estándares de habilitación, y se han venido haciendo un esfuerzo importante en favorecer que estas instituciones, este censo que ustedes ven aquí es del 2020, que estas instituciones puedan transitar a convertirse en instituciones que prestan servicios de salud, toda vez que esto garantiza estándares básicos de calidad en la atención y de seguridad para las personas que están siendo atendidas allí.
De todas maneras, hay un debate muy importante alrededor de estos estándares de habilitación, porque nuestros estándares están muy ligados a la atención en salud en general, y es necesario incorporar, digamos, las particularidades y la complejidad que rodea el abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas, además de favorecer modalidades más comunitarias. Aún nuestra atención sigue siendo muy institucional y la articulación con lo comunitario es variable en los distintos territorios e inexistente en muchos. Así que este asunto central de la habilitación y de cuáles son los mejores estándares de habilitación para nuestros centros de tratamiento es un asunto de reflexión actual y prioritario. Claramente el marco normativo es muy importante y es cómo concebimos el asunto del consumo de sustancias psicoactivas, cómo se reconocen los derechos de las personas consumidoras, cómo a través de ese reconocimiento se reduce el estigma y la discriminación que constituye una barrera muy importante para el acceso a los servicios de salud. Tenemos, pues, digamos que normatividad de distintos niveles, pero desde la Constitución Política de Colombia se reconoce la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas consumidoras, y este ha sido un hito muy, muy importante, y tenemos leyes específicas en la materia, particularmente una ley del 2012, que es la 1566, donde se hace un viraje explícito de el consumo de sustancias psicoactivas como un tema judicial y criminalizante, digamos, a un enfoque de salud pública. Claramente el esfuerzo actual en todo este viraje que estamos haciendo para avanzar de un enfoque prohibicionista a profundizar en ese enfoque de salud pública tiene que ver con no patologizar el consumo, reconocer que hay un consumo problemático, claramente existe, y hay unos riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, riesgos sociales y riesgos en salud, pero también hay consumos no problemáticos, y este reconocimiento también es clave para abordar en completitud el enfoque de derechos. Y tenemos un acuerdo de paz que también ha sido un hito muy importante, este acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el 2016 y que colocó allí un énfasis porque el asunto del consumo de sustancias psicoactivas, así como el de la salud mental, son prioridades de desarrollo territorial. Este acuerdo de paz puntualmente invita a revisar y ajustar la política frente al consumo de sustancias psicoactivas, que es una tarea que hemos venido desarrollando. Ya les voy a contar un poco cuáles son los hitos, pero sin duda estamos en un momento de profundizar, particularmente en enfoques más innovadores y que reconozcan las particularidades tanto de las poblaciones como de los territorios. De hecho, estos son los antecedentes que tenemos de política pública. Tenemos una política vigente de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas. Esta política emergió en el 2019 y además tenemos una política intersectorial que ha sido un hito importante, perfectible sin duda, donde se requieren muchas mejoras de articulación intersectorial, pero es una política que convocó a 14 instituciones y sectores alrededor de la salud mental, pero también de la prevención y abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas, y que reconoce la integralidad de la atención, como ustedes lo ven en el segmento de abajo de esta diapositiva, desde el fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas hasta los asuntos de tratamiento integral, inclusión social, con todos los procesos de gestión, articulación y coordinación que se requieren para el logro de estos objetivos. No obstante, pese a estos desarrollos, ya que, por ejemplo, el país ha hecho unos esfuerzos muy importantes en cualificar a su talento humano, hemos implementado el Programa de Acción Global para reducir las brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que es el Mental Health Gap. Nos encontramos implementando el currículum universal de tratamiento y el currículum universal de prevención. Se han hecho, esfuerzos muy importantes por cualificar al talento humano a través de distintas ofertas. Se ha cualificado la red de prestación de servicios en su calidad. Hay
programas muy bien estructurados y basados en la evidencia, claramente continuamos teniendo unas brechas de acceso a la atención y el tratamiento muy importantes, así como a la oferta de reducción de riesgos y daños, y esto es más grave aún en el caso de las mujeres y los grupos vulnerables. Y en muchas ocasiones, y este es un asunto muy sensible, los tratamientos que brindan algunos centros no habilitados carecen de soporte empírico y suficiente orientación a resultados, o muchas veces francamente vulneran los derechos humanos, y este es un problema que enfrentamos en nuestro país y seguramente en otros países de la región. En ese sentido, la apuesta actual, eh, digamos que profundiza en los derechos humanos y en la salud pública, por supuesto, hace una apuesta por las acciones de base comunitaria con enfoque diferencial, sensibles al género, de manera que no solo se trata de ampliar y diversificar la oferta que tenemos hoy existente y de profundizar en su enfoque basado en la evidencia, sino también de mejorar la pertinencia, que es un asunto tremendamente desafiante, pero indispensable para incluir enfoques diferenciales, para mejorar la satisfacción de las personas, particularmente aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Hay unos temas estructurales en nuestro país que hacen que no se haya podido desarrollar alguna de la oferta que, por ejemplo, Gabriela mencionaba en su intervención, como las casas comunitarias de acogida. En Colombia hay una división muy radical entre qué es un asunto de salud y qué es un asunto social, o una tecnología en salud y una tecnología más del orden de la protección social, de manera que estas intervenciones que apuntan a favorecer la protección social no están financiadas. Hoy no tienen una fuente de financiación, las intervenciones en salud sí, pero eso hace que el abordaje quede incompleto. Y esta necesidad del fortalecimiento del sector de la protección social, que por ejemplo nos permita hacer o implementar talleres protegidos u otras modalidades que, a la vez que se brinda cuidado en salud, también se brinde apoyo social, y que pues, esto hace que se conviertan en modalidades sociosanitarias. Digamos que lograr este asunto es fundamental para avanzar en la integralidad de la atención. Esto es, digamos que un asunto muy sensible. Hoy el país le apuesta a crear un nuevo sector, que es el Ministerio de la Equidad, pero es un esfuerzo que aún es incipiente y en el que tenemos sin duda muchísimas expectativas. De manera que, como lo he venido mencionando, hay una apuesta transformadora para avanzar en aquello que no hemos podido lograr en toda la política de drogas, en el asunto de la prevención, atención y reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias psicoactivas. Y esto parte, por supuesto, de hacer una apuesta estructural para democratizar el Estado, así se ha denominado, y esto implica la reducción de brechas en educación, en vivienda, en trabajo, en salud, la lucha contra el cambio climático, que es un asunto muy importante ligado a la política de drogas, de manera que se puedan cerrar las brechas de desarrollo de las personas, las familias y las comunidades, protegiendo a la par la vida y el medio ambiente. En cuanto a la política sanitaria en particular, hay una apuesta contundente porque sea una política centrada en las personas, donde la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños tengan desarrollos basados en la evidencia, tanto en lo individual como en lo colectivo, y donde la descriminalización y la regulación del consumo de sustancias psicoactivas sean una realidad. Hoy nos encontramos en la fase final del cambio constitucional que permite la regulación inicialmente del cannabis, para que no sea solo de uso medicinal o industrial como lo hoy es en nuestro país, sino que también sea para el uso adulto. Y esto plantea retos muy, muy importantes en prevención y en las capacidades de regulación que tenemos en Colombia, recogiendo los aprendizajes que, por ejemplo, hemos tenido en la regulación del tabaco
y por supuesto todas las experiencias internacionales que nutren este tipo de iniciativas. Y bueno, y contarles que justamente en este asunto de no solo de transformación de la política de drogas, sino del sistema de salud, hay una apuesta muy fuerte por la atención primaria en este nuevo modelo de salud, apuesta que creemos que va a ser muy beneficiosa en los temas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, porque la resolutividad en el nivel primario hoy no la tenemos. Es un tema en el que debemos seguir avanzando y que excede el desarrollo de capacidades que hemos hecho durante largo tiempo e implica que haya adecuados incentivos para que la atención primaria se dé y para que se ligue con la participación social efectiva, que es un tema fundamental, con todas las modalidades comunitarias que han venido desarrollándose y con las acciones de reducción de riesgos y daños, algunas de ellas muy innovadoras, como por ejemplo las salas de consumo seguro o de menor riesgo, que son apuestas ya más disruptivas, donde también se considera una posibilidad de despliegue del enfoque de salud pública y del enfoque de derechos. Entonces, no quisiera irme en detalle en esta diapositiva que tiene muchos elementos, pero sí para decir que la apuesta de reforma del sistema de salud es una oportunidad importante para favorecer la integralidad y la integridad de la atención en el consumo de sustancias psicoactivas y en su abordaje integral, reconociendo elementos que son centrales como el talento humano en salud y el cuidado de su salud mental, sus condiciones de trabajo digno, pero también su bienestar general y en su salud mental, todos los temas de fortalecimiento de la gobernanza y de la territorialización. Nuestro país no tiene un sistema nacional de salud, tiene un sistema basado en el aseguramiento con una alta participación del sector privado, y en esta dinámica y en cómo se financian las intervenciones, quién tiene el control del financiamiento, cómo se dan los incentivos, allí se gestan muchas de las limitaciones que tenemos para la continuidad y la calidad de la atención que pretendemos. Así que este tema, más la defensa de lo público y el fortalecimiento de lo público, como lo mencionaba antes, y las redes integrales e integradas territoriales de salud, donde deben estar inmersos los asuntos de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, son la apuesta estratégica de este gobierno y hacia dónde estamos avanzando. Ya para terminar, quisiera mencionar como algunas acciones inmediatas o algunas acciones de respuesta rápida que se están dando en esta materia. Por un lado, se aperturó la línea de atención en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en diciembre del año pasado, que consideramos que es un recurso de primera instancia muy favorable para reducir las brechas de atención y para brindar información a las personas y a sus familias, así como primera ayuda psicológica e intervención en crisis cuando lo requieren. Se está implementando en 33 municipios de nuestro país, algunos de ellos con alta vulnerabilidad por cultivo y transformación de hoja de coca, y otros porque tienen unas altas prevalencias de consumo. Se están implementando estrategias comunitarias muy concentradas en los dispositivos comunitarios, pero también en acciones de reducción de riesgos y daños, de manera que digamos que se está buscando llegar a la población con intervenciones efectivas que lidera el Ministerio de Salud. Se entró en operación digamos, una organización funcional que son equipos multidisciplinarios territoriales de salud, en los cuales estamos desarrollando capacidades para la atención primaria en salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Hoy son 1.400 equipos en distintos municipios del país, y esta es una oportunidad para fortalecer la atención primaria. Y en el segundo semestre de este año implementaremos unos pilotos de atención primaria en salud mental, violencias y consumo de sustancias psicoactivas, integrando los recursos existentes, particularmente los dispositivos comunitarios, pero también innovando en acciones de reducción de riesgos y daños, haciendo una diferenciación muy importante entre lo urbano y lo rural, porque
en lo rural, particularmente en nuestro país, y sé que ocurre en otras regiones, no tenemos datos de prevalencia que permitan priorizar esos territorios. Usualmente cuando nos vamos por ese criterio, no llegamos a municipios donde las problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas también son muy importantes y las necesidades de prevención son prioritarias. Entonces, esta diferenciación y generar como unas dinámicas de funcionamiento particulares entre lo urbano y lo rural, creemos que va a ser muy importante en la implementación de estos pilotos. Así que, bueno, ya solamente quisiera cerrar con algunas ideas claves, y es que aunque Colombia ha venido desarrollando una política integral basada en derechos humanos, en el reconocimiento del enfoque de salud pública y de los determinantes sociales, donde se ha cualificado el talento humano, donde se han desplegado estrategias comunitarias, la continuidad y la articulación entre lo colectivo y lo individual es un desafío muy importante, y consideramos que una apuesta más comunitaria será viable cuando pensamos en hacer cambios estructurales en el sistema de salud, pero también en la política de drogas. Y esos dos procesos de transformación son los que hoy se plantea como prometedores para mejorar la integralidad y la integración, digamos, de distintos servicios y sectores en favor de las personas que consumen sustancias psicoactivas, así como también para la implementación de modalidades más innovadoras y que por un lado nos permitan avanzar hacia lo sociosanitario, como las unidades de acogida, pero también en unidades de reducción de riesgos y daños en general, también, digamos, en algunas en las que queremos hacer un énfasis particular, como aquellas que se dan en los entornos de ocio o de fiesta y que van ya orientadas al consumo de nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, agradeciéndoles muchísimo este espacio, pues quedamos muy prestas al diálogo, a la discusión y a continuar, digamos, aprendiendo de las experiencias de otros colegas de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nubia. Damos la palabra al foro. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre las dos experiencias o las tres experiencias que hemos presentado? Bueno, yo simplemente diría que en el tema de las personas con problemas de adicciones, pues que hay una gran variabilidad, como hemos ido viendo estos días, que poner en funcionamiento servicios y red de atención para estas personas, pues por todas las connotaciones que hemos visto que tienen políticamente y de moral en estos sentidos, pues está costando en muchos territorios y en muchos países un gran esfuerzo. Que también pensar que los políticos que empiezan a trabajar el tema de drogas, pues se la juegan. Son políticos que el tema de trabajar en temas de drogas pues conlleva muchísimas críticas, con lo cual yo creo que el tejido asociativo tenemos que ser los que movilicemos un poco y demos cobertura a estos gobiernos que quieren trabajar. En ese sentido os preguntaría a las dos, ¿cómo veis el tejido asociativo como colaboradores complementarios y vuestro brazo derecho ejecutor muchas veces en políticas públicas? ¿Creéis que el tejido asociativo está profesionalizado, está adaptado? ¿Podéis contar con él? ¿Qué visión tenéis en este sentido? ¿Digo? Sí, sí, perfecto. Bueno, me parece que la construcción del Estado con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base, no es solo una decisión del Estado, ¿no? O sea,
yo podría haber dicho quiero trabajar comunitariamente, pero si no hubieran existido organizaciones con historia territorial, con formación, historia de trabajo en estos temas, ¿no? Como esa conjunción es un encuentro y me parece que es un encuentro que necesita una alianza porque en definitiva no, es una puja para convencer al resto de la sociedad la importancia, como vos decías recién, de trabajar en estos temas y de trabajar en estos temas con un montón de enfoque de derechos humanos, de acompañar a las personas, de entender el problema. Entonces yo creo que es fundamental el acuerdo de trabajo, creo que es como una lógica muy necesaria, que los dos nos cuidamos, o sea, si las organizaciones territoriales o las organizaciones de la sociedad civil no tienen un Estado que decida intervenir en políticas públicas de este tema, tienen un problema. Y me parece que el Estado, sin alianza de cómo llegar al territorio, o sumar y hilvanar todas las experiencias históricas que se vienen haciendo, tampoco podría. Así que en principio me parece eso. Y también me parece, quiero agregar esta idea que me quedé con algo que recién decías, como la importancia, nosotros todos y todas los que estamos en este encuentro y en un montón de otros encuentros, somos los que trabajan, en todo caso, en la reducción de la demanda de sustancias. Y todo lo que es oferta ha dominado el mundo, digamos, con su discurso, con sus presupuestos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante como abrir y desarmar que no todas las intervenciones son iguales, que no es lo mismo un centro de internación que viene trabajando con enfoque integral, con todos los marcos jurídicos y tal, que los que existen violando los derechos humanos de todas las personas. O sea, es muy importante que todas y todos los que trabajamos en diferentes estrategias de prevención, atención y acompañamiento, sigamos construyendo lineamientos que no se reduzcan a discusiones que después cuando salen mediáticamente, de lo único que se habla es si drogas sí o drogas no, y se invisibilizan a las personas que padecen y cómo es la mejor manera de acompañarlos. También me parece que pondría eso en la agenda. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que para el caso de Colombia hay una organización social fuerte y variada. Este es un haber que ha construido el país durante décadas. De hecho, por ejemplo, si lo colocamos en foco de la implementación de dispositivos comunitarios, desde la década de los 80s, 90s, esto viene dándose en algunos, muy en consonancia con lo que se mencionaba tal vez al inicio, y es que también depende como de la orientación de la política gubernamental, en algunos casos apoyados por la política gubernamental, en otros más distantes, pero manteniendo, digamos, como la iniciativa y el funcionamiento. Allí hay un haber muy, muy importante que consideramos clave, aparte de lo que mencionaba Gabriel, en torno a tejer y a tener esa disponibilidad, esa disposición para construir y co-construir, es tener también muy en el foco la experiencia local, que esto es invaluable, pero también la evidencia como un orientador clave para consolidar finalmente las intervenciones y lo que vamos a definir que es una apuesta de política por parte del Estado como todos, ¿sí? No solo de las instituciones, sino también de las organizaciones y de las comunidades. Además, Colombia está en un momento muy importante de diálogo y reconocimiento con las comunidades diversas. Estamos hablando, por un lado, con las comunidades étnicas, y entonces tenemos, digamos, como unos asuntos específicos y unos espacios de trabajo y de diálogo con las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pueblo gitano, en las comunidades campesinas, que también tienen unos haberes y unas necesidades y expectativas particulares, así como con las poblaciones sexualmente diversas. Hay una intención, unas necesidades, y allí han surgido otras organizaciones comunitarias que no siempre han estado ligadas a los asuntos de prevención y abordaje integral del consumo, pero que también tienen, digamos, recursos importantes en el sentido de experiencias, expectativas, aprendizajes, redes de apoyo que es clave reconocer hoy.
además de los saberes propios, los saberes ancestrales. Entonces es una tarea, digamos, creo que de enorme complejidad, pero muy productiva justamente en esa complejidad que conlleva. Así que creo que sí, que hay ahí un haber muy, muy importante para el país. ¿Alguna pregunta? Sí, Josep, por aquí hay dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. Quería hacer unas consultas diferenciadas tal vez. En el caso concretamente del gobierno de Colombia viene iniciando su proceso con Petro. En el caso de Argentina viene saliendo, ya este año le queda como poquito. Mi pregunta es ¿qué? Saliendo no. Pero ya tienen un periodo de cierre. Mi pregunta es, desde la perspectiva de este periodo que han logrado estar, ¿qué es lo que para ustedes tal vez ha sido lo más importante que logran dejar, que logran consolidar? Y en el caso de Colombia, ¿cuál sería el mayor desafío que tienen como país respecto, diríamos, a este tema? Quiero aclarar que el gobierno argentino no está saliendo, sino está terminando un mandato. Primera cosa, bueno, decir que nosotros tuvimos como objetivos uno que tenía que ver con la accesibilidad y en ese sentido tiene que ver con la cantidad y con la calidad de la red. Vuelvo a decir, nosotros encontramos una red con 300 dispositivos y hoy hay 808. Triplicamos la cantidad de personas atendidas y el modo de trabajar en red. Firmamos convenio con, tenemos 160 dispositivos territoriales comunitarios, acompañamos a las provincias, fortalecimos el armado de 23 observatorios provinciales de drogas. Nos parece que el Estado tenga una agenda, trabajamos mucho en esa línea, y en la accesibilidad y en las políticas de acompañamiento. Ese conocimiento que hacen los diferentes dispositivos de la red en relación a la concepción de persona. Después hay otro eje más que siempre es trabajar hacia afuera, digamos, hacia las representaciones sociales del problema. Y en ese sentido también me parece que hay algo como, no solo con un protocolo de trabajar el tema para medios públicos y capacitamos muchos medios, sino nos metimos con otros ámbitos, además del tradicional ámbito educativo que hemos trabajado con lineamientos curriculares, ¿no? Pero también con el ámbito laboral y hemos firmado con todas las centrales obreras y hemos capacitado miles de delegados y delegadas en nuevos espacios de escucha. O sea, es sacar del estigma que el problema del consumo es solamente de jóvenes y de jóvenes pobres. Me parece que esas fueron las tres grandes cosas que tienen que ver con los mayores logros. Podría decir más porque tenemos muchos, pero me parece que esos son los principales. Muy bien. ¿Nubia? Espera, a ver si Nubia tenía Hay que contestar, Sí, tenés razón. sí. Bueno, ahora digamos enunciar los retos para este periodo que viene. Yo tal vez diría dos fundamentales, son distintos y los enuncié en la presentación, pero tal vez resaltaría dos. Uno, lo relacionado con la reducción del estigma. También lo mencionaba Gabriela, pero creo que el poder hablar, colocar esto en el diálogo comunitario, en la agenda pública, más allá de la discriminación y más allá de la información basada en el miedo, es un tema clave para la transformación que se busca, tanto en la política general como en lo sanitario. Lo segundo es, creo que el principal desafío es encauzarnos en una financiación distinta, en una manera de organizar los recursos diferente, tanto para el sistema de salud como para el sector de la protección social, porque ambos asuntos son los que permiten que finalmente un enfoque mucho más comunitario sea real, sea más que un planteamiento de política, porque Colombia
ha ido incursionando y ha ido generando documentos de política bastante alineados con los estándares internacionales, pero su implementación efectiva es lo que se queda corto, y mucho de eso pasa por cómo se financia el sistema y quién opera ese financiamiento. Sí, soy Irma Vanegas de Fundación Ampuy de Salta. La licenciada Gabriela la pregunta. ¿Me escucha? Ajá. ¿Cuál es el tratamiento, por decirlo de alguna manera? En realidad es un acercamiento a la problemática de los menores, ya que la edad de inicio cada vez es más baja, en la Argentina en general, y si pudiera ser en Salta en particular. Hola, bueno, un gusto saludar a alguien de Salta. Mira, hay un tema que nosotros en lugares comunitarios sí atendemos, recibimos problemática, pero después tenemos que derivar a áreas de niñez. Toda la marca legislativa de Argentina es que los menores de 18 años nosotros no podemos internar, por ejemplo, menores. Todo eso está a cargo de la Secretaría de Niñez y acompañamos a las provincias en relación a eso, pero la ley argentina hace que tenga que encargarse las áreas de niñez. Nosotros trabajamos con las provincias, formamos y acompañamos servicios zonales de niñez, servicios locales, trabajamos en lógicas comunitarias formando sobre todo los lugares que reciben a madres, padres y que van con los niños no porque los niños consuman, sino que no sea un objeto que circula, sino un espacio específico de cuidado ahí. Pero lo que es niñeces se encarga la CENAP. Y sí, decir dos cosas, en general la tendencia es a la baja de consumo, la tendencia también hace tiempo es tratar a los niños y a los adolescentes como si fueran adultos. Nos estamos encontrando con adolescentes con problemas de adultos, con ansiedad, con pánico, con el crecimiento de problemas de suicidio. O sea, tenemos un problema enorme. Venimos trabajando mucho en esa lógica, acompañando los territorios. Y también está ya procesándose la 8ª encuesta nacional de consumo para tener datos más concretos con este tema. Eso. En definitiva, no tenemos servicios. Sí, sí hay servicios. No, sí niñez, hay servicios. Solo decirte que quien regula los servicios son las áreas de niñez. pero Nosotros no nos pasa tenemos eso. bueno, o sea, en general todas las provincias vienen teniendo algo. Nosotros en Salta trabajamos con la Dirección de Salud Mental de la provincia, trabajamos con varios municipios acompañando nuestros dispositivos territoriales comunitarios, tenemos casas comunitarias y específicamente cuando hay un tratamiento por compulsión de niñeces, es el área de niñez de la provincia. Bueno, qué macana porque no tenemos nada. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Josep, querías preguntar algo. No, Nuria comentaba la necesidad de hacer un mayor desarrollo en Colombia de servicios públicos, ¿no? Porque hay una importante dependencia, entendido, de servicios que entiendo que atienden a la seguridad social privada, ¿no? O al sistema médico privado. ¿Y hasta qué punto toda esta dotación de recursos que el sistema de salud privado, no sé si se llaman EPS en Colombia, ¿sí? ¿Hasta qué punto realmente están respondiendo, obedeciendo a la línea estratégica o de modelo de abordaje público que marca las políticas de drogas, ¿no? Y en qué grado el gobierno puede incidir que esa respuesta privada obedezca a un modelo de intervención y abordaje? Porque así leído y sin poder conocerlo, pues no lo veo muy en el diseño integral de atención o de acompañamiento comunitario. Es decir, que tal vez hay una distancia de lo que es la instancia privada que está dando la atención a las drogodependencias, a lo que sería la política pública. Para entender, es una pregunta, en realidad es para tener comprensión si hay un elemento que por ahí hay que trabajar también.
Dale, muchísimas gracias por la pregunta. Tal vez para contextualizar un poco, es que nuestro modelo de aseguramiento es público y privado, todos los recursos son públicos, los administran, hay unos administradores que se convierten en aseguradores, son aseguradores en salud, la mayoría son privados, algunos de ellos públicos, y lo que hacen es administrar ese recurso que el Estado les transfiere y que es proporcional a la cantidad de afiliados que tienen para que hagan todas las acciones de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y demás en salud, incluyendo los temas, por supuesto, de consumo de sustancias psicoactivas. Estos aseguradores lo que hacen es contratar una red de prestación de servicios y el mayor desarrollo de esa red en Colombia está en los prestadores privados, también en públicos, ustedes los observaron. Y hay una característica muy particular y es que en un poco más de tal vez en un 70% de los municipios de nuestro país existe un único prestador, son municipios pequeños y un único prestador que es público, un prestador público, pero que las atenciones que brinda él se las factura al asegurador, que en su mayoría son privados. Entonces esto un poco digamos como la complejidad y las particularidades de nuestro sistema de salud, pero que tienen estos desafíos que tú mencionas, y es cómo cómo la política pública permea a estos actores. Y una de las limitantes, digamos, en todos los diagnósticos de operación del sistema de salud, siempre emerge un asunto muy sensible y es la gobernanza, que tanto el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el nivel nacional, o las secretarías departamentales de salud, ya en el nivel subnacional, tienen nivel de maniobra, es decir, no solo de emitir orientaciones técnicas, sino de hacer seguimientos, implementación, hacer inspección, vigilancia, control, generar sanciones cuando se requiere. Esta capacidad es limitada dada la organización de nuestro sistema que, como mencionaba, reitero, no es un sistema nacional de salud, sino que tiene esta operación basada en el aseguramiento, y es por eso que el reformar esa manera como el sistema de salud se ha venido constituyendo, se ha concebido como una prioridad. Es decir, sabemos que, por ejemplo, la atención primaria, por supuesto, que es un modelo costo efectivo y amparado en ese modelo, por supuesto, podemos incluir, digamos, todos los elementos que hacen de un modelo de atención al consumo de sustancias psicoactivas como un modelo centrado en las personas y con probabilidad de generar buenos resultados en salud. Si bien sabemos que eso es así, su operación siempre se ve complejizada por cómo están organizados los actores en nuestro país. Por eso una de las prioridades es ajustar justamente cómo se destinan los recursos, quién los debe gestionar, cómo se pagan los prestadores y cómo se fortalecen los prestadores públicos. Es un punto de reflexión muy, muy importante y hace un llamado a justamente generar mejor gobernanza, tanto en el nivel nacional como subnacional. Hay otra pregunta, disculpa Felisa, hay otra pregunta en el chat de Zoom, además de agradecer las tres intervenciones. Maribel González Zuleta tiene una pregunta para la señora Bautista, es muy concreta. Dice, buenas tardes, para el caso de Colombia quisiera saber qué redes se han tejido con la Escuela contra la Drogadicción de Antioquia. Muchas gracias. Bueno, esta escuela es un organismo reciente, público, de un departamento de nuestro país, que es justamente donde existen las mayores prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas, junto con otros departamentos del eje cafetero. Allí, en la autonomía que tiene el territorio, han definido generar, digamos, una instancia que adicionalmente gestione el conocimiento y gestione la información en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Con ellos hemos emprendido un trabajo de diálogo, básicamente para favorecer el reconocimiento de experiencias, todo lo que ellos han podido trabajar en Antioquia en su reciente historia, porque realmente es una instancia muy reciente, pero lo que han podido generar no solo en términos de observatorios de drogas para fortalecer el nacional que ya tenemos, sino en los temas relacionados con gestión territorial, cómo trabajar con los territorios para reconocer sus particularidades.
Digamos que en este punto de diálogo es en el que nos encontramos para pensar en como en líneas más concretas de acción de aquí en adelante. Muy bien, pues no hay más preguntas, pero yo se me ocurre que hay algo que hacemos en común, tanto el tejido asociativo como las administraciones, que es desde el punto de vista de los gobiernos hay que hacer un análisis de necesidades y una planificación y una posterior evaluación, pero las entidades estamos dentro de lo que es más la gestión de los servicios y deberíamos de continuar con el diálogo para llegar a un tipo de acreditación donde los gobiernos se sientan tranquilos y se sientan cómplices y colaboradores y complementarios con las organizaciones, y creo que sería un modelo en el que todos ganaríamos, porque planificar una red de atención es muy difícil, es muy compleja, es un trayecto de años, no es de un día para otro, y ahí estamos todos con la necesidad misma de dar soporte y dar respuesta a las personas que tienen este problema. Si queréis añadir algo, y si no, damos por cerrada la sesión. Hay una última pregunta, perdón. Sí. Disculpad, ha llegado justo en el último momento. Hay una última pregunta también para Nubia Bautista. Dice, ¿cómo se articula, es de Juan Carlos Telis González, cómo se articulan las acciones de los dispositivos comunitarios con la política pública y la perspectiva en términos de proceso del Ministerio de Salud en este nuevo gobierno? Bueno, pues los dispositivos comunitarios tienen un lugar central, una tarea además muy importante en términos de recabar toda la experiencia. Ha habido como distintos momentos y distintas facetas de desarrollo de los dispositivos comunitarios. Este es un momento de recoger estas experiencias que han sido fundamentales para el país y colocarlas al servicio de estas transformaciones propuestas por el nuevo gobierno. Creo que es un haber enorme. Allí, digamos que tal vez la primera acción que se tiene prevista, aparte de las implementaciones que ya se están dando, es poder generar espacios de conversación mucho más fluidos para enriquecer el lineamiento sanitario de dispositivos comunitarios, porque sabemos que han existido distintos desarrollos, muchos desde las organizaciones de la sociedad civil, y es muy, muy importante reconocer esta experiencia y generar un lineamiento común consensuado que nos permita avanzar hacia justamente esa función mucho más versátil que queremos y mucho más alineado, digamos, a los resultados esperados en términos de incorporar intervenciones innovadoras y de brindar abordajes diferenciales, de hacer mucho más versátiles estos dispositivos comunitarios. No hay ninguna pregunta más. Daros las gracias, Gabriela, daros las gracias, Nubia. Ha sido muy interesante. Ahora continuaríamos 2 horas más, y si estuvieseis aquí, muchísimo más tiempo para acercarnos, porque a veces las palabras, cada uno tiene un nivel de comprensión, pero el diálogo constante y permanente favorece que lleguemos a entendimientos comunes. Y seguro que estamos todos en el mismo trayecto. Muchas gracias por vuestra participación y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, gracias.